Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Como mis compañeros, me gustaría agradecer la generosa invitación para estar acá, tanto a Javier como a la universidad, como a la cátedra de la UNESCO. La verdad que me impactaron las dos presentaciones que me precedieron. Porque la de Judith, y si no la malinterpreté, se preocupaba más que nada por ver cuál es el piso mínimo indispensable para entender al agua como un derecho garantizado, como un derecho humano garantizado. Y la exposición de David fue, aportar una cosmovisión, ¿sí?, de lo que es el agua, no solamente como un derecho, sino como un todo. En ese sentido me siento interpelado, no en lo personal para nada, sino en lo que vengo a ofrecer, porque yo me voy a poner la piel del lobo. Yo les voy a contar cómo la modernidad capitalista que David nos decía, mercantilizador y privatista, nos da a nosotros una bofetada en la cara. Como bien decía el compañero del auditorio, avanza esta modernidad sobre todos nosotros, y cuáles son precisamente los límites, ¿sí?, los techos que tenemos a esta necesidad biológica, ¿sí?, ética, que tenemos de tener agua para todos, para todas, en condiciones necesarias para poder sobrevivir. Yo no les voy a hablar del agua, yo les voy a hablar de los techos. Yo le voy a hablar de los límites, porque para este mundo capitalista, mercantilista, privatizador, el agua es un recurso que puede ser vendido y comprado, y es un recurso sobre el cual es necesario invertir. Esa inversión se genera principalmente por los entes generadores de la riqueza, que no es particularmente el Estado, sino los entes privados. Son los actores privados de la economía los que generan la riqueza y los que hacen que nosotros podamos vivir. Este es el discurso, ¿sí? Mi especialidad es la abogacía y particularmente el derecho internacional. Dentro del derecho internacional, así como existen los derechos humanos, existen otras ramas del derecho, como puede ser el derecho a la protección de las inversiones, ¿sí? Los capitales tienen garantías, tienen derechos, tienen un sistema que protege esos derechos y esas garantías. Una de las instituciones más importantes y una de las formas en que se dan esos mecanismos de garantía y de protección se dan con los tribunales de arbitraje a nivel internacional, y el más conocido es el tribunal que opera dentro del Banco Mundial, que es el CIADI, el Centro Internacional de Arbitrajes, de Arreglo de Diferencias, relativos a inversiones. Es el más acudido a nivel mundial por parte de los inversionistas, no solamente en materia de agua, sino en una multiplicidad de áreas. El CIADI es una cáscara, es una institución, no es un tribunal, sino que forma tribunales que se crean especialmente para cada caso, para cada denuncia, para cada protesta, ¿sí?, que cada inversionista realiza frente a los estados, que son los que regulan, ¿sí? Ese sistema tiene adentro tratados bilaterales de inversión, que muchas veces también tienen las formas de capítulos de inversiones de los tratados de libre comercio. Así que vamos a estar haciendo casi una analogía. Los TBI son minis TLC, ¿sí?, y se dedican específicamente a la cuestión de las inversiones a nivel internacional, cosa que los tratados de libre comercio tratan sobre inversiones y sobre comercio de bienes, además, y de servicios. Si uno se va del CIADI y no toma recaudos sobre los tratados bilaterales de inversión, el combustible que hace funcionar a esa maquinaria de protección de los capitales sigue funcionando quizás en otros tribunales, porque no es el único, ¿sí? Esto es como literalmente un mercado de arbitraje. El CIADI es el proveedor más fuerte y más grande que hay, pero no es el único, ¿sí? Puede haber otros, como se menciona la Cámara de Estocolmo de Comercio, las reglas UNCITRAL, la Corte Permanente de Arbitraje, etc. Para que vean más o menos lo exitoso de este modelo, en la década del 50 se
nos encontrábamos con un solo tratado de protección de inversiones. Hoy estamos en más de 3.200 tratados, ¿sí? Los tratados son bilaterales, los celebran los estados, ¿sí? Por eso hay tanta cantidad, pero coinciden en compartir parámetros comunes de protección de estas inversiones. Perdón. Ahí está. Acá lo que les decía, que el CIADI no es el único, pero sí el más acudido de los tribunales que les mencionaba. La mayor cantidad de países son miembros de este sistema, ¿sí? No todos. Ahora al final vamos a ver, digamos, qué reacciones está teniendo precisamente este sistema de protección. Estas son las distintas áreas, ¿sí?, en las cuales se judicializan, se reciben denuncias por parte de los inversores privados. Si ustedes observan, el agua potable y saneamiento no es muy importante en el sistema, ¿sí? Es un 5% de las demandas. No es algo trascendente. El tema es esto. Casi la mitad de las denuncias se hacen sobre recursos naturales y el agua está dentro de ese tipo de recursos, ¿sí? Así que cuando se están judicializando las cuestiones sobre el acceso a la vida y al estándar de vida, este es un sistema que regula y protege al capital privado con las reglas y los condicionamientos a este tipo de sistema que nos traía David. El sistema ha ido cada vez increyendo, o sea, cada vez se ha concentrado en mayor cantidad de demandas, ¿sí? Si ustedes pueden observar, desde el año 72 que se recibió la primera demanda, estas son demandas que hacen las empresas transnacionales por año, son muy pocas en los primeros años, en la década del 70, en la década del 80, son realmente muy pocas, hasta mediados de los 90. Ahí las demandas cambian. Este es el sistema que nosotros tenemos. O sea, hasta mediados de los 90 era un sistema muy poco utilizado. Después de los 90 hay un sujeto en las relaciones internacionales, que son las empresas transnacionales, que empiezan a utilizar este sistema precisamente para fortalecer y para garantizar sus propios intereses. En 9 años, ¿sí?, se hicieron 96 demandas. Esto es en la década anterior, sí, o sea, en la década del 2000. En los últimos 4 años se igualaron la cantidad de laudos. O sea, estamos en la cresta de la ola con esta cuestión, ¿sí? Según la UNTAD, y acá yo quiero polemizar un poco, según la UNTAD, los arbitrajes internacionales favorecen mayoritariamente a los estados, ¿sí?, según la UNTAD. Según el CIADI, no, favorecen a las empresas. O sea, el CIADI vende sus servicios, oferta sus servicios diciendo a los inversionistas, nosotros vamos a garantizar sus intereses. El 62% de las demandas adentro del CIADI tienen un laudo favorable para el inversionista que demanda, ¿sí? Estas son las cuentas que salen de los propios datos oficiales del organismo del Banco Mundial. La mayoría de los árbitros que son elegidos provienen de los países occidentales, Europa principalmente y América del Norte. Acá se incluye México, pero los mexicanos no son los más elegidos, ¿sí? Igual manera, yo también polemizo con la cuestión de la nacionalidad, ¿sí? Que un árbitro tenga una nacionalidad no significa que tenga una apertura en la cosmovisión que nos ofrecía David, precisamente todo lo contrario. No obstante eso, ni siquiera, ¿sí?, las personas en derecho más versadas para garantizar este tipo de participación, ¿sí?, llegan desde el continente latinoamericano, desde esta región. Así que las reglas que se oponen, las reglas que se utilizan, provienen sobre todo de Europa Occidental y de América del Norte, principalmente reglas del Common Law. La mayoría de las demandas son contra países en desarrollo. O sea, los árbitros de los países desarrollados regulan situaciones que ocurren en nuestros países, ¿sí?, no en sus propios países. Y ahí se ve, digamos, una contradicción en cuanto a las lógicas. O sea, quizás el Estado o las poblaciones sufren, ¿sí?, tienen derechos que son violentados, que no se entienden, y a los árbitros internacionales no les interesa entenderlos.
Este es un esquema que se hizo una investigación a nivel internacional en 2 ONG radicadas en Holanda y en Bélgica, en las cuales dentro de todo el sistema el 51% de las demandas a nivel internacional en materia de inversiones, que incluyen las del agua potable y saneamiento, han sido resueltas en manos de 15 personas. De centenares de árbitros que han sido denominados, solo 15 concentran más del 51% de las definiciones sobre estos temas. Obviamente, la región más demandada en el mundo es América Latina, ¿sí? Y digo obviamente, ¿por qué? Porque también somos la mayor cantidad de recursos naturales los que proveemos nosotros, ¿sí? El escenario, ¿sí? El laboratorio somos nosotros, ¿sí? Por eso la mayor cantidad de las demandas se radican acá. Sin embargo, con las crisis que ha habido, y sobre todo la crisis despierta a partir del año 2008, esta situación se está empezando a revertir o está empezando a haber nuevas experiencias. Ejemplo. El año pasado, el país más demandado del mundo, que históricamente ha sido Argentina, en la mayor cantidad de demandas históricas, el año pasado el país más demandado en el mundo ha sido España, ¿sí? El discurso lo que dice es que los países son demandados ante tribunales internacionales porque no tienen un sistema judicial serio, ¿sí? Porque no garantizan, ¿sí?, la igualdad de condiciones frente a un prestador privado, digamos, de agua potable y saneamiento, frente a los intereses del Estado, que son, digamos, los que regulan el derecho al agua potable, ¿sí? Ahora, frente a esa falta de ecuanimidad en los sistemas judiciales, es que se necesita garantizarle al prestador privado un ente por fuera de la jurisdicción nacional que otorgue esas garantías. Y por eso se dice que tribunales internacionales son los más idóneos, ¿sí?, como para llevar a cabo ese tipo de juzgamientos. Lo que se ve es todo lo contrario, sobre todo en los últimos años. En Uruguay yo no tengo, y espero que no tengo que recordar lo que es la demanda de Philip Morris contra la República Oriental del Uruguay. Ustedes, ese caso, que es un leading case, como dirían los norteamericanos, o sea, no es en materia de agua potable y saneamiento, pero sí tiene que ver de lleno con la cuestión de los derechos humanos, ¿sí?, sobre todo el derecho a la salud y sobre todo la regulación en materia del derecho a la salud. Esto atraviesa todas las cuestiones de casi todas las demandas en donde se entrecruzan los intereses del capital privado y los intereses de las poblaciones en garantizar los derechos humanos. Ahí vemos, digamos, los países más demandados, o sea, la lista negra, los 5 más demandados: Argentina, Venezuela, República Checa, Egipto, Ecuador, son los primeros 5. Después siguen Canadá, México, aunque las autoridades mexicanas digan que ellos no tienen un problema porque no pertenecen al CIADI, sin embargo entran por una ventana que se llama el NAFTA, ¿sí?, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, España, Polonia, y siguen las firmas, ¿sí? También incluso países centrales de Europa, como es por ejemplo Alemania, están siendo fuertemente criticados por el sistema de arbitraje en cuanto a decisiones democráticas que llevan a cabo su pueblo. Esto podemos entrar en detalle en siguientes exposiciones, no me quiero extender mucho en el tiempo. ¿Qué quiero decir con este tipo de cuestiones? Este sistema de arbitraje, y bien no hablé específicamente de agua potable, pero sí pretendo hacerlo en una siguiente exposición en el día de mañana, lo que hace es obturar un crecimiento, un desarrollo progresivo del derecho humano al agua específicamente, pero a otros derechos humanos, como es leído el derecho humano al agua. Porque el derecho humano al agua y al saneamiento es un derecho en sí mismo, pero es también componente de otros derechos humanos. En ese sentido, o sea, irradian un montón de conjuntos de derechos que son para garantizar el bienestar de la población. Este sistema de arbitraje que protege el interés de las inversiones a nivel internacional por parte del capital privado es un techo para ese desarrollo progresivo de esos derechos humanos. El agua potable y saneamiento, en tanto derecho humano, es interesante porque tensiona y pone el dedo en la llaga entre el interés del capital de las transnacionales y el interés de las sociedades en cuanto a garantizar su reproducción y su bienestar de vida, como bien lo decía David.
Esto es como contesta, así es como contesta el sistema respecto a nuestras demandas de tener cada vez mayores derechos. O sea, limitarlo de acuerdo a los recursos disponibles, limitarlo de acuerdo a sistemas ajenos a los derechos humanos. Ahora estoy empezando a escuchar que hay tribunales de arbitraje que dicen que ellos pueden ser perfectamente capaces para empezar a recibir denuncias en materia de derechos humanos. Así que empecemos a tener muchísima atención en este tipo de cuestiones, porque aparentemente está todo el mundo preocupado por la cuestión de los derechos humanos y cómo las inversiones pueden impactar esos derechos humanos. El tema es que precisamente hay que garantizar, yo no me gusta hablar de la palabra de diálogo, porque los derechos humanos no pueden dialogar con otros derechos, ¿sí? Son la base de todos los derechos. Si se violenta el derecho humano al agua potable, es imposible dialogar con quien lo está violentando. Entonces, es necesario tener una cosmovisión muy rica, muy transversal, muy genérica, en la cual el derecho humano al agua potable específico, como el resto de los derechos humanos que son garantizados con él, pueda ser parámetro para el bienestar de nuestros pueblos. Nada más. Muchas gracias.